Shalom, Masejet Brajot, la página Lametjet Amud Bet. Estamos en la línea cuarta, donde están los dos puntos. Volvemos a la Mishnah. Ve'ala Yirakot Omer Bechulei. Vimos en la Mishnah con respecto a las verduras que se dice sobre ellos antes de comer, Boré Pri Adama. Y ahora dice la Gemara, Ktani Yirakot Dumia de Pat. En la Mishnah están escritas las verduras al lado, después del pan. Entonces aprendemos uno del otro. Ma pat shenishtana al yedei ha'ur, af yirakot nami shenishtanu al yedei ha'ur. Así como el pan en la Mishnah estamos hablando que fue horneado, quiere decir que el fuego, el proceso de estar en el horno cambió al pan de lo que era inicialmente. Así también las verduras que estamos hablando de ellas en la Mishnah son verduras que fueron cocinadas y entonces cambiaron de su forma de lo como eran inicialmente. Dice la Gemara, Amar Rabanai Mishme de Abai, Zot omeret shlakot mevarchin alein borei pri adama. Aprendemos de eso que verduras cocinadas, shlakot, que fueron cocinadas, se dice sobre ellas borei pri adama. Y sigue la Gemara hablando de ese tema. Darash Rav Chizda Mishum Rabbeinu Umanu Rav, shlakot mevarchin alein borei pri adama. Dijo Rav Chizda en nombre de Rav que verduras cocinadas se dice Borei Pri Adama, como dijimos antes. Veraboteinu ayordin me'eretz Israel, umanu ula mishmei de Rabbi Yochanan, amar shelakot mevarchin alein she'akol niya bidvaro. Mientras que Raboteinu, que bajaron de Eretz Israel, que decir que vino de Eretz Israel a Babel, y quien es Ula, dijo en nombre de Rabbi Yochanan, que shlakot, verduras cocinadas, se dice sobre ellos she'akol niya bidvaro, quiere decir, por ser cocinadas, perdieron su importancia y no se dice borei pri adama, sino solamente she'akol. Entonces, aparentemente hay una machloket entre Rav y Rabbi Yochanan. Dice Rav Chizda, ve'ani omer, yo digo que no hay machloket, sino kol shetchilato borei pri adama, shlako she'akol niya bidvaro. וכל שתחילתו שהכל נהיה בדברו, שלקו בורא פרי אדמה. Dice Rav Chizda, cada verdura que al principio, antes de cocinarla, la braja de ella era she'akol, que es decir, no es su forma común de comerla. Entonces, después de cocinarla, se dice boré pri adama, y de eso habló Rav. Y cada verdura que cuando se come antes de cocinar, se dice boré pri adama, que es decir, que esa es su forma adecuada, común de comer, después de cocinarla, si alguien la cocina, entonces pierde su importancia y se dice solamente she'akol, y de eso habló Rabbi Yochanan. Pregunta la Gemara, Bishlema kol shetchilato she'akol niya bidvaro shlako borei pri adama mashkachat la bekarba vesilka vekara. Ela kol shetchilato borei pri adama shelako she'akol eichi mashkachat la. Dice la Gemara, cosas que al principio eran she'akol y después de cocinarlas son borei pri adama, puedo encontrar fácilmente. Dice la Gemara 3 ejemplos: karba, repollo; vesilka es teret, quiere decir como una especie de espinaca; vekara es lo que llamamos laat, zapallo, o en Colombia dicen calabaza. Entonces, esas tres cosas no se comen por lo común, por lo menos en esa época, antes de cocinar. Entonces, antes de cocinar era she'akol, después de cocinarlas es borei pri adama. Pero, ¿qué cosa encontramos que antes de cocinar era borei pri adama y después de cocinarlas se vuelven she'akol? Dice la Gemara, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, mashkachat la, le encuentras betumei vekartei, en ajo y karti. Son dos cosas que al principio dices borei pri adama y después de cocinarlos pasa a ser she'akol. El Tosfot pregunta con respecto al ajo. Nosotros vemos que después de cocinarlo es mejor que antes de estar cocinado, y dice el Tosfot que si uno lo cocina con carne y sal, entonces sale más rico o mejor después de ser cocinado. Pero si coges el ajo y lo cocinas solamente con agua, entonces se vuelve peor, y de eso está hablando la Gemara. De todos modos, vimos la opinión de Rav Chizda, que depende de qué verdura estamos hablando, cuál es la braja después de ser cocinada. Ahora, Rav Nachman, Darash Rav Nachman, muy parecido a Rav Chizda, con un poquito de diferencias.
Darash Rav Nachman Mishum Rabbeinu Umanu Shmuel, en vez de nombre Rab, en vez de nombre Shmuel, Shlakot, Mevarchin Aleem Boré Pri Adama, como dijo Rab antes, Vejavereinu, en vez de Raboteinu, Javereinu, Ayordim Me'eretz Israel Umanu Ula, Mishmei de Rabbi Yochanan, Amar Shlakot, Mevarchin Aleem Sheakol Niya Bidvaro. Entonces, otra vez las dos opiniones, en vez de Rav Shmuel, que dice que Shlakot, verduras cocinadas, son Boré Pri Adama, y el nombre Rabbi Yochanan, que Ula dijo el nombre Rabbi Yochanan, que se dice Sheakol. Ahora Rav Nachman va a decir una opinión diferente a Rav Hizda. Dice Rav Nachman, Ve'ani Omer, yo digo, Bemachloket Shniya, yo digo, la machloket que hay entre Shmuel y Rabbi Yochanan ya es una machloket antigua, que si la machloket Dios depende de una machloket entre los mismos Tanaim de Tania, que está escrito en la Braita, Yotzin berakik asharui ubemevushal, שלא נימוח דברי רבי מאיר, ורבי יוסי אומר, יוצאים ברקיק השרוי, אבל לא במבושל, אף על פי שלא נימוח. Vemos en la Braita un rakik, un pancito, que fue o remojado o cocinado. Dice Rabbi Yossi, dice Rabbi Meir, un pancito que fue hecho matzah, que si no llegó a ser hametz, se puede cumplir con él la mitzvah de matzah en Leila Seder. Dice Rabbi Meir, aun si fue remojado o cocinado y no perdió su forma, no se derritió demasiado, podemos cumplir con él la mitzvah de matzah en Leila Seder. Rabbi Yossi dice que depende. Si fue solamente remojado, shagui, entonces se puede cumplir con la mitzvah, pero si fue cocinado, si fue cocinado, no se puede cumplir con la mitzvah, aunque no perdió su forma. Entonces vemos machloket entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi, que según Rabbi Meir, el que cocinaron el pancito no le hace perder su importancia, su brajá, y según Rabbi Yossi, vemos que sí pierde, en el momento que fue cocinado, pierde su importancia. Entonces dice Rav Nachman, lo mismo con respecto a las verduras, es la machloket de Shmuel y Rabbi Yochanan. Dice la Gemara Veloya, la Gemara dice, no es como dijo Rav Nachman, de kule alma shlakot mevachin elem boré pri adama. Dice todo el mundo, que también Rabbi Meir y también Rabbi Yossi, con respecto a las verduras, dicen que va a ser la braja después de ser cocinadas, boré pri adama. Ve'at kan lo que ama Rabbi Yossi atam, אלא משום דבעינן טעם מצה ולייקה. אבל אחא אפילו רבי יוסי מודה. Dice la Gemara, lo que dijo Rabbi Yossi con respecto al pancito es porque con respecto a matzah necesitamos para cumplir la mitzvah de matzah, no es suficiente que se diga la brajá sobre ella de amotzi lechem min haaretz, sino también necesitamos que cuando la persona come la matzah tenga sabor de matzah. Después de ser cocinado ya no tiene el mismo sabor y por eso es que dice Rabbi Yossi que no se puede cumplir con eso la mitzvah. Pero con respecto a la brajá, queda en su misma importancia también después de ser cocinado y lo mismo las verduras. Entonces dice la Gemara, no como Rav Nachman. Sigue la Gemara otras opiniones de esta halajá. Amar Rabbi Jia bar Abba, dijo Rabbi Jia bar Abba en nombre, Amar Rabbi Yochanan, en nombre de Rabbi Yochanan. שלקות מברכין עליהם בורא פרי אדמה. ורבי בנימין בר יפת אמר רבי יוחנן שלקות מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. Vemos una machloket con respecto a la opinión de Rabbi Yochanan. Según Rabbi Jia bar Abba, Rabbi Yochanan mismo dijo que se dice boré pri adama sobre verduras cocinadas, y según Rabbi Binyamin bar Yafet se dice a las shlakot, se dice sheakol nía bidvaro, y también lo dijo en nombre de Rabbi Yochanan. Amar Rav Nachman bar Yitzchak kava ula leshabesh tei que Rabbi Binyamin bar Yafet. Dice Rav Nachman bar Yitzchak, nosotros vimos antes que Ula, cuando fue a Babel, también dijo en nombre de Rabbi Yochanan que Shlakot se dice Shakol Niyah Bidvaro. Dice Rav Nachman bar Yitzchak, ahora aprendimos que por qué Ula se equivocó diciendo en nombre de Rabbi Yochanan que hay que decir Shakol, porque él escuchó que así dijo Rabbi Binyamin bar Yafet en nombre de Rabbi Yochanan. Y él lo escuchó muchas veces hasta que se quedó con la idea que así dijo Rabbi Yochanan. Entonces por eso dijo eso en nombre de Rabbi Yochanan. Pero eso no lo dijo Rabbi Yochanan, no lo escuchó Rabbi Yochanan, sino de Rabbi Binyamin bar Yafet. Ahora dice la Gemara, Taiba Rabbi Zeira. Rabbi Zeira estaba asombrado. Rejima inyan Rabbi Binyamin bar Yafet etzel Rabbi Jia bar Abba. Rabbi Zeira dice, ¿por qué en el Beit Midrash mencionaron la opinión de Rabbi Binyamin bar Yafet después
de que Rabbi Jia bar Abba dijo que lo que dijo Rabbi Yohanan es Boré Pri Adama, es obviamente que es así, y no como dijo Rabbi Binyamin bar Yafet, que Rabbi Yohanan había dicho Sheakol. Y dice Rabbi Zeira, dice 4 razones por qué es obvio que lo que Rabbi Jia bar Abba dice es lo correcto. Dice, primero, Rabbi Jia bar Abba dayek vegamir shmaite me Rabbi Yohanan Rabbi, ve Rabbi Binyamin bar Yafet lo dayek. Primero, Rabbi Jia bar Abba era muy exacto, muy preciso en escuchar exactamente lo que decía Rabbi Yohanan su Rab. Es decir, era muy preciso y se da muy cuenta en exactamente qué fue lo que dijo, mientras que Rabbi Binyamin bar Yafet no lo hacía de esa forma. Entonces es más razón para decir que lo que dijo Rabbi Jia bar Abba es lo correcto. Veod, otra razón, Rabbi Jia bar Abba kol tlatin yomin me'ader talmudei kame de Rabbi Yochanan Rabbi ve Rabbi Binyamin bar Yafet lo me'ader. Otra cosa que hacía Rabbi Jia bar Abba es cada 30 días él le repetía a Rabbi Yochanan todo lo que él aprendió de él en el último mes. Entonces, así se daba cuenta si tuvo un error en lo que entendió, mientras que Rabbi Binyamin bar Yafet no hacía eso. Y dice, Veod, bar minden u bar minden, también sin estas 2 razones, דאו תורמוסה, דשאל כלי 7 זימין בגדרה ואחלי לבקינוח סעודה. Hay una comida que se llama, una verdura que se llama turmusa, que para que no sea agria hay que cocinarla 7 veces. Entonces pasó que la cocinaron 7 veces y se come como postre. Después de cocinarla 7 veces sale muy dulce y se comió como postre. Ve'atu ve'shalu le Rabbi Yochanan. Vinieron y preguntaron a Rabbi Yochanan qué braja decir sobre ella, sobre la turmusa. ואמר לו, מברכין אילווי בורא פרי אדמה. Y le dijo, la braja es בורא פרי אדמה. ועוד, y la cuarta razón, אמר רבי חייא בר אבא, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל זית מליח, ובריך עליו תחילה וסוף. Dice, el mismo Rabbi Jia bar Abba dijo que él vio a Rabbi Yochanan que comió una aceituna maliach, es decir, que estuvo en sal mucho tiempo, unos cuantos días. Cuando está algo en la sal mucho tiempo, pasa un proceso como si fue cocinado. Y yo vi que él dijo brajá sobre esa aceituna al principio, antes de comerla y después de comerla. Y dice así, y amarta, dice Rabbi Zeira, y amarta bishlema shlakot bemiltayu kaimei. Si es así que después de ser cocinadas las verduras o las frutas quedan en la misma importancia, entonces, ¿qué dijo Rabbi Yochanan sobre la aceituna? Batchila mevarech alav boré pri ha'etz, ulevasof mevarech alav bracha achat me'en shalosh. Entonces, ¿qué dijo Rabbi Yochanan sobre la aceituna? Al principio boré pri ha'etz y al final me'en shalosh. Al ha'etz ve'al pri ha'etz. Ela y amarta shlakot la bemiltayu kaimei. Si después de ser cocinados pierden su importancia y no se dice las mismas brajot sobre ellas, bishlema betchila mevarech alav shakol yabid baro. Entonces al principio dijo sobre la aceituna shakol yabid baro. Ela levasof mai mevarech. Pero después de comer la aceituna, ¿qué braja dijo? La Gemara, más adelante en la página Mem Daled, trae una machloket que hay una opinión de Rabbi Abba, creo, que una persona que después de comer el resto de las comidas, que no se dice ni Birkat Hamazon ni Alamijá, solamente con respecto a la carne y a los huevos, se dice al final Boré Nefashot Rabot Vejesronam. Pero el resto de las comidas no hay brajá después de comerlas, sino solamente antes de comerlas. Entonces pregunta Rabbi Zeira, si Rabbi Yochanan piensa que después de ser cocinado la aceituna ya no tiene su misma importancia, entonces al principio dijo Sheakol, pero después, ¿qué braja dijo? No dijo ninguna braja. Dice la Gemara, Dilma boresh nefashot rabot vechesronan al kol ma shebara. O sea, la Gemara también Rabbi Yochanan, tal vez Rabbi Yochanan opina, como las otras opiniones más adelante, que sobre cualquier comida, si no hay Birkat Hamazon o Alamijá o Men Gimel, se dice sobre ellos Boré Nefashot Rabot. Entonces, esta cuarta prueba no es segura, pero quedamos con las primeras 3, que de ellas dijo Rabbi Zeira que obviamente lo que dijo Rabbi Jia bar Abba es lo correcto en la opinión de Rabbi Yochanan. Entonces, quedamos aparentemente la mayoría de todas las opiniones es que Shlakot se dice sobre ellos Boré Pri Adama. Y bien, la Gemara ya hace una pregunta. Meitiv Rav Yitzchak bar Shmuel. Dice en la Mishnah en Pesachim, Yirakot she'adam yotze ba'en yedei chovato bepesach, yotze ba'en ubakelach shelaen.
las verduras que la persona puede cumplir con ellas la mitzvah de comer maror en Leila Seder, puede cumplirlo comiendo las hojas de ellas y también en el kelach shela, en el tallo de ellos. También, si lo come, también con eso cumple la mitzvah de maror. Pero, aval lo kvushin, velo shlukin, velo mevushalim. Pero si fueron remojados más de 24 horas, que eso es kavush, o si fueron shlukin, que es decir, cocinados mucho tiempo, velo mevushalim, o cocinados no mucho tiempo, entonces no puede cumplir con ellos la mitzvah de comer maror en Leila Seder. Pregunta Rav Yitzhak Bar Shmuel, si después de ser cocinados no pierden su importancia, quedan en la misma braja, shlukin amailo, cuando fueron cocinados, ¿por qué no puedes cumplir con ellos la mitzvah de ajilat maror en Leila Seder? Le contesta la Gemara, shani ata de bainan ta maror veleika. Dice la Gemara, dice, aunque no pierden su importancia con respecto a la braja y todavía son boré priyadema, de todos modos se pierde el sabor amargo. No son tan amargos como eran antes y nosotros necesitamos para cumplir la mitzvah no solamente que tenga la importancia del fruto, sino también el sabor amargo. Y después de ser cocinados, como lo pierde, por eso es que no se puede cumplir la mitzvah de maror en Leila Seder, pero no es que perdió su importancia con respecto a la braja. Y otra pregunta hace la Gemara. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera, Rabbi Yochanan eichi mevarech al zait maliach, kevan deshkila le gar'inei batzar lei shiura. Pregunta Rabbi Yirmiyah a Rabbi Zera, ¿cómo puede ser que Rabbi Yochanan vimos que él comió una aceituna y dijo una braja también después de comerla? Le pregunta, ¿cómo puede ser que él dijo braja después de comer la aceituna? Nosotros sabemos que para decir braja después de la comida hay que comer un tamaño determinado que es kezait, como una aceituna. El que come menos de ese tamaño no tiene que decir braja. Y la aceituna que comió Rabbi Yochanan obviamente quitó la semilla antes de comerla. Entonces tiene menos del tamaño en lo que él comió de una aceituna. Entonces, ¿cómo dijo braja al final? Amarle mi savarta kezait gadol bainan, kezait beinoni bainan. והוא דאייתו לקמי דרבי יוחנן זית גדול אבה, דאף על גב לשקלו לגרעינותי פשלי שיעורה. Le contestó, nosotros no necesitamos para decir braja el tamaño de una aceituna grande, sino una intermediante también es suficiente para decir braja. Y la aceituna que le trajeron Rabbi Yochanan era grande, así que también después de sacarle la semilla, todavía tenía el tamaño necesitado para decir braja al final. Detnan, como está escrito en la Mishnah, Zait she'amru, lo katan velo gadol, ela beinoni, vezeu aguri. Dice la Mishnah, la aceituna que dijeron, el tamaño de la aceituna que dijeron que necesitado para decir braja al final, después de comer, no es grande ni pequeño, sino intermediante. Ahora dice la Mishnah que esa es la aceituna llamada aguri. Ve'amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, lo agurishmo. La verdad es que el nombre de él no es aguri, sino el avrutishmo ve'amre la samrusi. Hay quien dice que el nombre de él, de esa aceituna, de ese tamaño de intermediante, es o avruti o samrusi. Shmo. Ve'lama nikra shmo aguri, ¿por qué la gente lo llamaba aguri? Sheshmano agur betojo, porque el aceite de la aceituna no está ingerido en él, sino está acumulado nomás en él. Entonces es más fácil sacarlo. Entonces por eso lo llamaban aguri, porque es de la palabra leego, quiere decir acumular y no que está el aceite ingerido en él. Y con eso terminamos la página. Muchas gracias. Be'atzlacha.